Ahora sí, buenas tardes, buenos días. ¿Me escucháis todos? Bueno, pues como os decía, vamos a hacer una masterclass totalmente basada en la evidencia, es decir, todas las pautas que vamos a tratar, sobre todo a nivel de la voz, que al final estamos acostumbrados a escuchar muchas cosas, pero pocas con sentido, sobre todo con demostraciones a nivel fisiológica. Entonces, yo lo que quiero enfocaros es realmente esta masterclass, pero enfocada desde la práctica y sobre todo desde la evidencia y desde la realidad de lo que tenemos en voz. Entonces, bueno, me ha presentado Andrea. Sí que quería pues enfocar cómo nosotros realmente iniciamos los especialistas en voz una primera evaluación donde los pacientes pues vienen, o sea, desde un inicio, muchas veces se presentan en la puerta de la consulta y sin ningún tipo de información, pues bueno, quieren que planteemos un tratamiento. Siempre, y no me canso de repetirlo en ninguno de los lados donde aparezco, no cometáis nunca el gravísimo error de atender a un paciente que no haya tenido una valoración posterior a un mes vencido como maximísimo. ¿Por qué? Porque la clínica siempre es la misma. La disfonía al final es la alteración, pues ese escape de aire, pero la patología puede ser muy amplia, desde nódulos vocales, disfonías hiperfuncionales o también incluso cáncer. Entonces, tenemos que estar muy atentos, sobre todo porque el hecho de que el paciente aparezca con la valoración del otorrino en activo, es decir, no de hace 3 años, además con un informe constatado, además si es posible con una estroboscopia que nos dé una visión sobre todo de cómo son actualmente sus cuerdas vocales y también, desde luego, que nosotros podamos consultar con ellos si vemos cualquier cosa que no entendamos, es fundamental. Muchas veces estamos acostumbrados, y yo también soy una gran luchadora de esto, de que nunca hay que evaluar con el oído. Es un gravísimo error porque nosotros no podemos ver a través de nuestros ojos lo que está pasando en las cuerdas vocales. Imaginar porque también tenemos a gente en presencial, ¿vale? Entonces, siempre necesitamos una prueba objetiva para saber cuál es el comportamiento, porque simplemente con escuchar la disfonía no significa que nosotros tengamos que actuar como si realmente obviáramos que puede ser una disfonía hiperfuncional o unos nódulos. No, necesitamos un informe y en esto voy a ser siempre, o sea, como vamos, o sea, muy directa con todos los profesionales que se dedican a la voz, ¿vale? ¿Qué es lo más fundamental o qué sería lo perfecto para tener el mejor resultado y sobre todo optimizar también de cara al tratamiento? Que pudiéramos observar al paciente en conjunto. ¿Por qué? Porque hay veces que podemos necesitar de otros profesionales. Cuando estamos explorando la voz podemos ver también que hay algunos problemas a nivel muscular, podemos precisar de un osteópata, de un fisio. Pues bueno, también podemos ver que hay algunas descompensaciones, podemos necesitar de un médico rehabilitador, en fin. Siempre tenemos que ver al paciente en la globalidad y no pensar que es un paciente únicamente para el servicio de logopedia. Nunca es así. Y aunque solo sea, es verdad que tenemos que tener esa visión multidisciplinar de todos, ¿vale? Entonces, como os decía, es súper importante hacer la evaluación de la voz con pruebas objetivas, las pruebas acústicas, que al final nos indican, ¿no?, cómo son esos formantes, cómo son, pues bueno, esos ciclos o ese ruido, o ver también cómo es la frecuencia fundamental. Para completar el informe, pues bueno, es información, pero no es información de cara al tratamiento. Para hacer una rehabilitación de la voz necesitamos ver lo que está pasando, cómo es la conducta de las cuerdas vocales. Y más adelante explicaremos por qué es tan importante ver lo que voy a rehabilitar. Entonces, en consulta, lo más común es hacer una nasofibrolaringoscopia, fibro por la nariz flexible, y normalmente a través de ahí se hace un informe en el cual nosotros vamos a tener la descripción precisa de lo que está pasando en cuerdas vocales. Vale. Pero ¿qué es lo mejor? Al final, si no se puede ver conjuntamente, pedir al otorrino que realice una bioestroboscopia para nosotros complementar nuestro estudio y poder ver muchas veces ese vídeo donde nos puede dar esa información que a priori a través de un fibro no nos ha dado tiempo a visualizar porque no somos tan especialistas, sobre todo los que acaban de empezar. Entonces, normalmente se utiliza un fibro y ¿cuándo se pide la estroboscopia? Pues si necesitamos más información sobre la onda mucosa, si necesitamos especificar cómo son esos ciclos, cómo son ese tipo de lesiones. Entonces, la verdad es que la prueba por excelencia es esta, ¿vale?
¿Se hace siempre? No siempre. ¿Con una nasofibrolaringoendoscopia se pueden ver cosas? Muchísimas. De hecho, es la prueba reina, es la prueba estrella. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Que a veces, como no estamos presentes en la consulta de otorrino o de foniatra, nos quedamos cortos y simplemente leyendo el informe no somos capaces quizás de entender muy bien por dónde enfocar, ¿vale? Entonces, es importante tener toda la información y también es importantísimo ir pues educando también a esos profesionales para que pidan todas las pruebas complementarias, porque aunque ellos en diagnóstico con el fibro se valen, nosotros la verdad es que para la rehabilitación necesitamos cuanta más información mejor. Entonces, ¿por qué queremos tanta información? Porque al final nos interesan ver cosas específicas de cuerdas. ¿Qué son esas cosas tan específicas? Pues el borde, el tercio medio de las cuerdas vocales, si está liso, si tiene lesiones, si está inflamado. ¿Cómo es esa morfología de la cuerda vocal? Cuando el paciente habla, pero sobre todo cuando el paciente respira. Y ahora voy a hacer un dibujo en la pizarra. Entonces, tenemos que ver si se aplanan las cuerdas vocales, si no se aplanan esas lesiones, si el borde libre al final está engrosado, si cuando está en fase de apertura sigue apareciendo esa lesión o esa inflamación, o podemos ver a nivel de cápsula o ligamento vocal cualquier cosa que nos llame la atención. ¿Cómo es el cierre? Si se escapa el aire, si no se escapa el aire, si hay hiatus, si hace mal roce. También nos interesa el patrón fonatorio, ¿no? Si hace fuerza en el vestíbulo, en las bandas, si están los aritenoides acabalgados. Y sobre todo también cómo es la parte posterior de esa laringe, porque podemos sospechar también que pueda tener reflujo, la laringe inflamada. Os explico esto, ¿vale? Entonces, mirad, yo voy a ser muy práctica, como os he dicho. Fijaros bien. A ver si me pongo aquí, lo vais a ver mejor. Cuando hablamos, las cuerdas vocales llegan al medio, haciendo un cierre perfectísimo, ¿vale? Ahí no hay escape de aire, cuando las cuerdas vocales son sanas. Aquí el paciente estaría hablando. Cuando el paciente está respirando, hay una fase de apertura. Esto sería una laringe, las cuerdas vocales, respirando. Aquí abajo nos iríamos ya a tráquea, ¿veis? El borde libre de la cuerda vocal lo que hace es que se abre y se estira. Vale, esto sería el paciente respirando. ¿Qué pasa cuando pueda aparecer patología o no? Por eso os decía que es súper importante ver las cuerdas vocales, sobre todo respirando. Pues mirad, esto es la normalidad, pero cuando hay una patología, o en este caso lo más común que llega a nuestras consultas, que son los nódulos vocálicos, además el nombre me encanta de vocálicos, ¿por qué? Porque cuando el paciente está hablando, aparecen esas pequeñas lesiones que provocan escape de aire por arriba y por abajo. No siempre es por arriba y por abajo, no siempre el hiatus es en forma de reloj de arena. Hay veces que el hiatus solo es posterior, hay veces que es anterior. ¿Vale? Entonces nosotros ya nos estamos fijando en eso. Aparecen cuando hablamos, ¿verdad? Por eso se llaman nódulos vocálicos o nódulos fonatorios. ¿Por qué os digo ojo cuando el paciente respira? ¿Por qué? Si cuando el paciente está respirando siguen apareciendo esos nódulos vocálicos, lo que está pasando es que esos nódulos, ese epitelio se ha queratinizado. Entonces, esta batalla ya no es nuestra. Es decir, ¿por qué cuento esto? Porque si los nódulos vocálicos o fonatorios aparecen en fonación, hablando, y aparecen respirando, estos nódulos son para fonocirugía. No son en un principio para logopedia. Sí, haremos un plan de tratamiento. Primero logopedia para equilibrar las funciones, después se hará la fonocirugía y volverá a logopedia. ¿Por qué lo estamos planteando así? ¿Y qué nódulos o qué lesiones son exclusivas de un logopeda? Os explico. Paciente que habla, genera esos nódulos vocálicos, aparecen, hiatus, escape de aire. Paciente que respira, nódulos se aplanan, ¿vale? Entonces, este tipo sería exclusivo para logopedia sin pasar por fonocirugía si sabemos hacer las cosas bien. Aparecen cuando hablamos, nódulos fonatorios, desaparecen cuando respiramos, por eso se llaman fonatorios.
Por eso me tengo que fijar muy bien cuando están haciendo las pruebas complementarias, bien sea el otorrino o bien sea el foniatra, y meten el fibro por la nariz o les están haciendo la estroboscopia con un fibro rígido y te dicen, di, nos tenemos que fijar. Y cuando dicen, respira, porque lo que queremos ver es el borde libre. Si a nosotros nos meten para rehabilitar esto, lo tenemos que devolver la pelota, porque eso no es para nosotros. Para nosotros sería este caso. Nódulos que aparecen cuando el paciente habla, en fase de cierre, nódulos que aparecen cuando el paciente fona, en fase de apertura, ¿vale? Por eso es tan importante hacer una evaluación conjunta. ¿Por qué? Porque no nos pueden llegar informes con nódulos donde no nos aparece la información en fase de apertura o no nos puede llegar la información de cómo es el cierre, si es en reloj de arena, si es un hiatus posterior, cómo son las lesiones, porque a veces me pueden llegar a la consulta o en recibir informes de otros compañeros que te ponen nódulo en cuerda derecha. No, nódulo no existe, los nódulos siempre son bilaterales porque es por un mal contacto o por un mal patrón de ambas cuerdas vocales. Entonces, cuando a mí me dicen nódulo en una cuerda vocal, yo ya sé que tengo que derivar otra vez porque nódulo no existe. Las cuerdas, una roza con otra, por eso genera un mal patrón. No hay lesiones unilaterales de nódulos. Sin embargo, sí que puede haber un quiste, sí que puede haber un pólipo y en contralateral una lesión de roce, un engrosamiento de la cuerda porque está chocando con alguien que no está bien. Pero cuando yo veo informes y además no tengo las pruebas complementarias, como por ejemplo puede ser el vídeo de la estroboscopia, que yo estoy viendo lo que me están diciendo y tengo esa sospecha de que esta batalla no es para mí, tengo que volver a derivarlo, ¿vale? Porque los logopedas especialistas en voz, los logopedas al final, en rehabilitación de la voz tenemos que tener las cosas muy claras. Rehabilitamos al paciente sus nódulos fonatorios que aparecen en la fase de cierre mientras el paciente está fonando, pero son blandos, por eso cuando respiran desaparecen y vemos como la cuerda está totalmente sana, como si no hubiera pasado nada. Esto sería la normalidad, cuando hablo, si no tengo problemas, no tengo patología en la voz, no tengo ninguna disfonía que me genera ningún hiatus, cuerdas vocales quedan totalmente cerradas, no se escapa el aire, cuando respiro, por supuesto, cuerdas vocales se separan. Además, también me tengo que fijar en la musculatura accesoria, si fona con las bandas, si tiene un aritenoides acabalgado porque resulta que esa cuerda no se mueve y es una parálisis de cuerda, si tengo un quiste, si tengo un pólipo, porque ahí voy a tomar muchísimas decisiones. Cuando te ponen pólipo para rehabilitar, pues evidentemente un pólipo es una lesión de un vaso sanguíneo. Entonces, lo que vamos a poder hacer es una preparación para esa fonocirugía, pero raramente se rehabilita un pólipo, desaparece de la nada, porque eso al final es la rotura de un vaso. Entonces, ni aunque el paciente se gaste infinito, invierta su tiempo en hacer rehabilitación, tenemos que tener muy claro qué batallas jugamos cuando hay lesiones, nódulos, pero que desaparecen en fase de apertura o respiración, y cuando hay disfonías hiperfuncionales por sobreesfuerzo, pues también son nuestras batallas. Y además, como no hay lesiones que quitar, hay que hacer una reconducción de ese patrón. Pero claro, tenemos que tener muy claro en qué guerra estamos metidos. Entonces, ese es el gran problema que yo veo a nivel de la voz, que muchas veces tenemos, ¿no?, esa contradicción entre es que no hace una buena rehabilitación y nosotros culpamos de que hacen un mal diagnóstico. No, es que al final se tienen que intentar pedir todas las pruebas posibles, porque si no podemos estar viendo esas pruebas complementarias o esa evaluación in situ junto con el profesional otorrino o foniatra, es muy bueno que nosotros tengamos el visionado del vídeo, porque nosotros al final somos los que nos vamos a encargar de hacer esa rehabilitación. Aunque ellos hagan el diagnóstico, sus altas van a depender de nuestras rehabilitaciones. Entonces, es importantísimo realmente generar ese ambiente en el cual estamos de acuerdo en lo que vamos a tratar y hacer ese acuerdo con ellos, ¿vale? También me fijo en la pared posterior. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que no te cuentan nada, pero resulta que tienen toda la pared de la epiglotis todo rojo y resulta que tienen un reflujo tremendo. Es un reflujo silente que se produce por la noche, no se han dado cuenta. Entonces, cuando ves lesiones de granulomas o ves la pared posterior irritadísima, entonces también lo comentas con el otorrino, lo estáis comentando, porque además le tiene que dar un tratamiento farmacológico, ¿vale? Entonces, de ahí la importancia de que de aquí parte todo nuestro tratamiento parte de una primera impresión, es decir, de hacer una evaluación exquisita sobre lo que pretendemos ver, porque a partir de ahí es donde vamos a rehabilitar o no, o vamos a plantear otro tratamiento, ¿vale?
Entonces, sigo y pongo una diapositiva que diréis, ¿esto qué es? Pues yo siempre se lo pregunto a mis alumnos, ¿no? Y a mis pacientes, o sea, ¿qué es la voz? Pues me empiezan a decir que es un mecanismo fisiológico de la... La voz es aire, olvidaros. La voz es fisiología pura y dura, pero la voz parte del aire. Si no hay aire, no hay voz. Y eso lo tenemos que tener muy claro, porque vamos a rehabilitar a partir de ese aire. Entonces, cuando empezamos a entender en nuestra cabeza que la voz es aire, vamos a empezar a entender muchísimas cosas. ¿Y por qué digo eso? Porque aunque yo ahora os hablé de lo que es la disfonía, el principio, el signo principal que manifiesta cualquier alteración en el aparato fonador, ya sea de índole orgánica o funcional, eso lo sabemos. ¿Qué es la disfonía al final? Es ese escape de aire, es porque esas cuerdas no cierran bien. Eso se llama disfonía. Es ese hiatus, esa pérdida. Eso que vemos en los análisis acústicos, que para mí no me aportan información de tratamiento, eso que vemos ruido, tal. Sí, hay ruido, pero es que yo tengo que reconducir ese ruido. Y con un papelito de ordenador, viendo las variables, si el jitter o el shimmer está alterado, a mí eso realmente no me da la información suficiente para cómo tengo que actuar sobre esas cuerdas vocales, que encima no las puedo ver. Entonces, claro, tengo que pensar muy bien estratégicamente qué quiero provocar en esa laringe, ¿no? Entonces, aunque se alteren uno o varios patrones de la voz, el tono, el timbre, la intensidad, la frecuencia fundamental, ¿no? O sea, vemos también que aparecen síntomas de disconfort, pues bueno, en voz hablada, en voz cantada, en voz proyectada, en todas, ¿vale? Hay que entender que al final la disfonía, como os decía antes, es la causa de múltiples factores, desde una faringolaringitis recurrente normal, un constipado que decimos, a episodios que, bueno, pueden aparecer lesiones en cuerdas vocales o incluso puede ser cáncer. Entonces, por favor, os vuelvo a repetir, no cojáis a ningún paciente que no tenga una estroboscopia o al menos un informe de otorrino bien detallado, que sea con una antigüedad máxima de 1 mes, porque podemos estar complicando la vida de ese paciente y a mí en consulta propia me ha pasado. Es decir, yo os lo voy a contar súper rápido como anécdota para que os deis cuenta. Yo tenía una estudiante de medicina en la consulta que me dijo, mi padre lleva más de 2 meses afónico. Me dice, la verdad es que ni sale, ni fuma, ni nada, no sabemos qué le ha pasado. Se constipó ya y se quedó y no recupera la voz. Entonces yo le dije, mira, digo, que vaya al otorrino. Dice, no puede venir aquí, le haces un par de ejercicios y lo ves tú. Le dije, mira, yo te aprecio mucho, pero yo, aunque sea tu padre, no voy a coger a ningún paciente que no tenga una estroboscopia hecha porque para mí me falta toda la información. Digo, es que no sé, quizás tu padre, pues bueno, pues se ha constipado, es una inflamación de todo, pero yo necesito ver bien cómo es ese patrón, cómo cierran sus cuerdas, si utiliza musculatura accesoria, cómo está compensando, cómo es el hiatus, en fin, necesito información. Bueno, vale, venga, pues si insistes, vale, lo llevaremos. Dije, mira, tengo un compañero otorrino que lo va a ver súper pronto, tal. Bien, lo lleva y un carcinoma, alucinar, o sea, se quedó el hombre ni fumador, ni nada, un hombre sanísimo y un carcinoma en la cuerda vocal. Dale, enseguida, bueno, le intervinieron, le hicieron una neocuerda y luego sí que tuvo que venir, pero por otra necesidad. Entonces, fijaros si yo voy a decir, pues bueno, que venga, hacemos unos cuantos ejercicios, tal, y luego vamos viendo cómo va funcionando. Es que no nos podemos aventurar. Es que tenemos pruebas que nos dan al detalle todo lo que está pasando. Nosotros de oído, por mucho que sepamos de voz, no podemos rehabilitar a nadie. Eso es una, temerosidad. Porque es que este hombre tenía un cáncer, es que estaba en juego su vida. Fijaros. Entonces, ahí tenemos que ser con nosotros súper exigentes, porque ahí también nos va al final, todo nuestro prestigio a nivel profesional de rehabilitación y de todo. Estamos trabajando con la salud, somos profesionales de la salud, por tanto tenemos que actuar en función de, lo más clínicamente posible. Entonces, sin pruebas, igual que un traumatólogo pues no pone un vendaje o no escayola o no hace una cirugía a ningún paciente sin al menos tener una radiografía, nosotros, si al menos tener una prueba complementaria como es una estroboscopia, no movemos ni un dedo porque podemos estar empeorando la vida de un paciente. ¿Vale? Entonces, sigo. Vale. ¿Qué lesiones podemos eliminar evitando la fonocirugía? Pues como os decía antes, ¿qué lesiones son de nuestra batalla? Los nódulos fonatorios vocálicos, vocales
blandos, es decir, os recuerdo, compañeros, los que aparecen en fase de fonación y desaparecen en fase de apertura, los que aparecen en respiración. Esos son nódulos fonatorios vocálicos, vocales blandos. Esos. Lesiones de roce, es decir, si yo tengo una patología en una cuerda vocal, fijaros aquí, yo tengo un quiste, por un mal patrón de este funcionamiento de la onda mucosa de la cuerda vocal, hago una lesión de roce, porque al final la cuerda no cierra con normalidad. Pues esta lesión de roce seguramente la voy a equilibrar, de cara a que cuando el cirujano elimine esta lesión a través de una cordotomía, hacia ese contenido del quiste, esta cuerda ni siquiera la va a tocar, porque yo sí que con mi intervención he podido equilibrar una cuerda. Siempre es mucho mejor que toquen una cuerda que dos. Entonces, ahí yo sí que puedo hacer algo, pero realmente yo no voy a poder hacer nada en el quiste, ¿vale? Entonces, esos son lesiones de roce, que normalmente cuando una cuerda funciona mal, la otra siempre tiene una repercusión. Por eso es muy complicado. De hecho, yo he visto muy poquísimos y trabajo en esto todos los días de mi vida, lesiones únicas. Siempre al final es un mal patrón. Una cuerda tiene que chocar con otra, ¿vale? Por eso de nódulo vocal no existe. Seguramente os ha hecho un mal diagnóstico o han obviado que la otra cuerda existe algo más, ¿vale? Entonces, las cuerdas engrosadas al final también podemos hacer, eso sería equivalente a las disfonías hiperfuncionales. Antes de hacer unos nódulos, las cuerdas se engrosan y empiezan a cerrar mal. Empiezan a hacer hiatus, que es un mal cierre de cuerdas vocales. ¿Por qué el paciente está disfónico? Porque pasa el aire por donde no tiene que pasar, que es lo que os explicaba antes. Esto es nuestra batalla. Nódulos blandos, lesiones de roce, cuerdas engrosadas, ¿vale? Los nódulos, al final, son las lesiones más comunes. O sea, dentro de patología benigna, las lesiones adquiridas más comunes que llegan a nuestras consultas o incluso al hospital son los nódulos. Son patologías por sobreuso, por sobreesfuerzo, que al final acaban repercutiendo directamente, ¿vale? Entonces, son patologías totalmente funcionales, por, como os decía, por el sobreuso, por el sobreesfuerzo, por no tener un buen control, por no tener una buena prevención, sobre todo en colectivos súper vulnerables, utilizar la voz muchas horas para trabajar, ¿no? Vale. Yo siempre le digo a mis pacientes, es que no es el zapato, es cómo caminas, no son las cuerdas vocales, es el uso que haces de tus cuerdas vocales, para que ellos entiendan. ¿Por qué les digo esto? Porque es fundamental que entiendan que el hecho de que tengan unos nódulos blandos y les digan, pues te operamos, es que aunque te operes, estas lesiones pueden volver a aparecer. Porque eso no significa al final que tú te quitas la patología, pero es que luego sigues hablando y si no sabes hacerlo, vas a volver a generar lesiones. Entonces no es el zapato, no es quito el zapato y se acabó el problema, no. Tengo que aprender a caminar, ¿vale? Bueno, entonces los nódulos vocales ya sabéis todos lo que son, pero os he puesto para que recordéis, ¿no? Que es esa capa superficial de la mucosa, de la cuerda vocal, ese engrosamiento. Suelen situarse en el tercio medio, las más comunes, por eso ahí el hiatus de reloj en forma de reloj de arena también es el más común que solemos ver. El patrón fonatorio es incorrecto, por supuesto, generando una falta de cierre glótico, hiatus. Falta de cierre glótico se traduce en hiatus, se traduce en escape de aire, se traduce en disfonía. Entonces, los nódulos o las lesiones antiguas pueden haberse queratinizado y formar crestas epiteliales. Claro, si los nódulos son viejos, si los nódulos se han queratinizado, ¿qué pasa? Si son lesiones viejas, que seguramente esas lesiones van a ser quirúrgicas, porque esos nódulos que eran blandos, al final, como no se han rehabilitado cuando eran blandos, se vuelven duros. Por eso ahí el ojo es tan importante verlos en respiración, porque si en respiración vemos que aparecen, ya sabemos que esos nódulos, claro, el inicio es que era una cuerda engrosada, el posterior es que hizo unos nódulos vocálicos, que esos nódulos eran blandos y eran sensibles a logopedia, pero si ya se han queratinizado, pues ya requerimos de complicación, de más cosas, ¿vale? Sobre todo de la intervención ya del cirujano. Entonces, aquí os lo pongo muy claro, ¿no? Los nódulos vocales son bilaterales, siempre hay dos, siempre, porque una cuerda choca con la otra, hay un entorpecimiento del cierre, entonces nunca o es muy raro lesiones aisladas, desde luego, sí, siempre, o sea, que quede muy claro, nódulos vocales hay dos, porque una cuerda choca con otra. Lesiones aisladas de tipo pólipos,
de tipo edemas fusiformes, de tipo pólipos, de tipo quistes, siempre chocan con la otra cuerda porque hay un mal cierre. Por tanto, cuando hay una lesión, siempre se asocia a la otra cuerda otra lesión contralateral, que normalmente es una lesión de roce o se puede convertir en un nódulo, ese roce. Pero ese nódulo único es consecuencia de una lesión mayor. ¿Me explico? ¿Vale? No sería un nódulo vocálico en sí. Siempre son bilaterales, pero cuando una cuerda tiene una lesión y hace un mal patrón, al chocar con la otra, que eso es una necesidad, lo que genera es una lesión de roce. Y esa lesión de roce al final puede convertirse en un nódulo. Pero eso no significa un nódulo en cuerda vocal. Hay que mirar muy bien la otra cuerda porque algo hay y a veces los quistes pasan desapercibidos. ¿Vale? Por eso hay vosotros atentos y ojo súper clínico en esto. ¿Vale? Entonces, mirad. Esto es el ejemplo de lo que os he enseñado antes. Es una imagen donde aparece un paciente, como lo veis aquí, hablando. Este paciente está hablando cuando las cuerdas vocales se juntan. Entonces, cuando se juntan, aparecen estas dos bolitas en el tercio medio, los nódulos vocálicos. Cuando al final se escapa el aire por arriba, se escapa el aire por abajo. ¿Lo veis? Eso sería el hiatus en reloj de arena. Además, se ve que hay mucha contracción de todas las bandas ventriculares y musculatura accesoria. Los aritenoides están, prácticamente acabalgados, haciendo un montón de fuerza en vestíbulo. La otra imagen está aquí. Cuando el paciente está respirando, levantaros si queréis verlo. ¿No lo veis, verdad? Levantaros a verlo por ahí. Cuando el paciente está respirando, estas bolitas siguen apareciendo. Entonces, cuidado. En fase de apertura, para que los nódulos sean exclusivos de un logopeda, tienen que aparecer liso. El borde libre tiene que estar liso. Si aparecen estas bolitas, significa que este paciente es para fonocirugía. ¿Vale? Hablando, mi derecha, respirando, mi izquierda. Para que no fuera quirúrgico, esto tendría que salir lisito. ¿Vale? Entonces, esta guerra no somos los protagonistas. Vamos a batallar en esta guerra, por supuesto, porque tenemos que enseñar antes de operar unas cosas. Y luego, a rehabilitación posterior, tenemos que hacer mucho trabajo. Pero, por mucho que yo le haga a este paciente 150.000 sesiones de voz, no se va a rehabilitar nunca, porque el cometido no es exclusivo mío. Vale. Entonces, aquí os explico, ¿no? Lo que estábamos hablando. Lesiones que se pueden tratar, pero que solo con logopedia, olvidaros, son lesiones quirúrgicas. Pólipos, nódulos queratinizados, que son los que no se aplanan en respiración, quistes, pseudoquistes, edema fusiforme, mejora muchísimo. Edema de Reinke mejora muchísimo. Cuando dejan el tabaco y empiezan a hacer rehabilitación, mejoran muchísimo, pero perfectos no se quedan. Ahora hay una tendencia bastante positiva de los otorrinos, en este caso de no operar los edemas ni fusiformes ni de Reinke, porque cuando vacían tienen que hacer un contenido a nivel de toda la cuerda, tienen que abrirla como un bocadillo de arriba abajo. Entonces muchas veces luego hacen sinequias posteriores y queda peor la voz. Entonces ahora sí que nos lo dejan para nosotros y aunque no queda perfecto, mejoran muchísimo. También depende del cirujano. Hay alguno que sí que lo interviene. Yo los que me suelo vincular más con ellos prefieren de forma conservadora o tradicional hacer una rehabilitación, aunque sea de más tiempo, para luego ver resultados, ¿vale? Entonces, como logopedas, también tenemos un trabajo previo a la fonocirugía. Va a mejorar muchísimo la actitud vocal del paciente y sus hábitos, pero la patología orgánica va a permanecer en las cuerdas, ¿vale? Porque no va a depender de nuestra rehabilitación, va a depender del acto quirúrgico. Aquí os hago como un resumen, ¿vale? Para que podáis, os hablo de nódulos porque es lo más común que tenemos. Entonces, exploración de otorrino, nódulos vocálicos. Se aplanan en respiración, tratamiento logopédico exclusivo. Exploración del otorrino, nódulos vocálicos. No se aplanan en fonación, se han queratinizado, son lesiones viejas, son lesiones anteriores, tratamiento logopédico pre, fonocirugía, tratamiento logopédico post. Son dos corrientes totalmente distintas. Por eso insisto que es importantísimo la primera visualización de cuerdas vocales. Y si no está claro, se mandan más. Porque lo que nos impresione al final es nuestra decisión de tratamiento. Y nuestro tratamiento va a funcionar o no en función del diagnóstico. Vale, iniciaríamos tratamiento.
Como os estaba contando, para mí personalmente, para Rosana Boronat, los parámetros acústicos tipo Prat, tipo Girvas, para mí no me aportan información. No me aportan información porque además, por ejemplo, el Girvas es súper subjetivo. Lo que para ti en astenia puede ser un 3, para mí es un 1, para mi compañero es un 2, para mí no me aporta, es subjetividad pura y dura. Y luego los parámetros acústicos al final no me enseñan las cuerdas vocales, me enseñan que hay parámetros que están alterados. Ya lo sé, por eso le digo la voz ronca. Para mí es perder el tiempo. Pero si se quiere hacer como un estudio más, bueno, yo personalmente ni lo uso, ni lo he usado, ni me gusta. Entonces, para aportar más información a la historia y hacer más grande vuestro informe, bien, yo siempre pienso que no hay que hacer las cosas grandes, hay que hacerlas bien. Entonces, nunca uso estas cosas. Voice Handicap Index o K5 también. Pues bueno, nos aporta información relevante al tratamiento, pero sobre todo es a nivel emocional. Cómo percibe el paciente que es su voz, cómo lo percibo yo. Y eso sí que al final la información es, pues eso, emocional. O sea, cómo se siente y las ganas que tiene de rehabilitarse. Porque cuando un paciente tiene ganas de rehabilitarse y se puede, porque fisiológicamente es posible, se rehabilita. Cuando a un paciente le importa nada su voz y viene porque se lo han dicho, porque le han insistido, pero a él le da igual tener nódulos, pues ese paciente no tiene ningún, o sea, no va a priorizar, se ve en su voice handicap, ¿te molesta estar afónico? No. ¿Te molesta estar afónico? Un 0. ¿Te escuchan bien por el teléfono? Me da igual. ¿Tienes algún problema a nivel emocional? ¿No quieres salir con tus amigos porque no se te oye? Les da igual. Entonces ya sabemos ahí que esa información, aunque no nos pretende, o sea, no nos aporta ciencia, ¿no? a nuestra rehabilitación, sí que nos importa información sobre cómo va a ser el tratamiento y es muy difícil, porque le tenemos que hacer ver al paciente que al final, bueno, si quiere tiene solución, pero tiene que querer, ¿vale? Bueno, entonces, como yo no me suelo guiar por este tipo de test, yo hago mi propio test. Y mi propio test al final, aunque es subjetivo, sí que me da datos relevantes para el tratamiento. Es fundamental grabar la voz del paciente, ¿no? Sobre todo en la primera entrevista, porque él va a ir viendo sus cambios en función de conforme vayamos viendo, ¿no? Esa evolución, porque ellos al final todo el rato se escuchan por vía ósea y aunque se notan esa alteración, no es lo mismo que escuchar por vía auditiva. Entonces, cuando se escuchan por vía auditiva dicen, ostras, ya me escucho mi voz de antes, o ya recuerdo mi voz, o yo no sé ni cuál es mi voz. Entonces es muy bueno que ellos tengan ese feedback, sobre todo de reconocimiento a nivel personal, ¿no? Entonces, para Rosana Boronat, ¿no? La evaluación cualitativa de la voz, ¿qué datos me interesan? Pues vamos, parámetros funcionales de la voz. ¿Cómo es el tipo de voz? Si la veo fatigada, si la veo soplada, si la veo ronca, si la veo áspera, si está constreñida, si está forzada. ¿Cómo es el tono medio hablado? No necesito un piano para probar a hacer un agudo, un tono normal y un grave y ver si hay alteración. No necesito saber si falla en la octava, no sé qué, o en fa o en sol. Simplemente con ver que cuando hago una variación mínima del tono, sus cuerdas ya no funcionan, sé que hay una alteración. Después, ¿cómo es el volumen? Si intenta levantar mucho la voz porque no se le oye, si está muy bajito porque no le sale, si habla susurrando, si habla chillando. Todo eso me interesa muchísimo. Si existen quiebres tonales, también me interesa mucho. De hecho, por eso los otorrinos meten, cuando hacen sus pruebas, los fonemas que meten son los hiperagudos, ¿no? La I, la E. Porque cuando estira cuerda vocal son los que morfológicamente más información dan de cómo está esa cuerda en sí, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa flexibilidad tonal? Lo que decíamos, escasa, buena, sin necesidad, por supuesto, vuelvo a insistir, de teclado, ¿vale? ¿Cómo es el tipo respiratorio? Bueno, ahora os pondré paciente prototipo, pero bueno, nunca, no he contabilizado ahora mismo ya cuántos pacientes he visto, pero bueno, trabajando en el hospital que todos los días veo mínimo pues 15 pacientes de voz, nunca ha entrado alguien por la consulta respirando de forma costal diafragmática, jamás en la vida. Entonces, pero hay que mirarlo, ¿no? También cómo es el modo respiratorio. Nunca, y mira si he visto a pacientes de voz, he visto un paciente que respire por la nariz cuando tiene problemas en la voz. Nunca lo he visto. Entonces, ¿cómo es la coordinación fonorrespiratoria? Pues evidentemente va a ser mala, pero tengo que ver cómo se habla, que lea nada 2 frases, también tengo que evaluarlo. ¿Cómo es la conducta de sobreesfuerzo laríngeo?
Es decir, si es un paciente que descontractura, ¿no? A través del ilioides, pues vemos que todo el platisma está desequilibrado, si vemos que es el típico paciente pues, que hace mucha fuerza hacia adelante para hablar, hace una hiperextensión cervical, si vemos que al revés, que es un paciente que está súper blando. Entonces, vamos viendo eso, ¿vale? Para mí, ¿cómo se evalúa, ¿no? la conducta de sobreesfuerzo laríngeo? Para mí, con manipulación de la laringe. Yo puedo ver cosas, pero tengo que tocar. ¿Y por qué? Porque ahora me está pasando algo, pues bueno, muy especial dentro de todo lo que está pasando del tema de la pandemia, que cuando vemos disfonías post-COVID, llamamos disfonías hipocinéticas porque visualmente esos músculos están visualmente súper marcados, súper tensos, o sea, si yo lo mirara sin tocarlo desde una pared diría, madre mía, una disfonía hiperfuncional, esa musculatura está súper hipertónica. Y luego lo manipulo y es musculatura superhipo. Y estoy planteándome estas rehabilitaciones como una parálisis de cuerda, imaginaros. Si yo no tocara, ¿yo al final qué haría? Pues como unos nódulos, ¿no? Yo veo esa musculatura marcada y al final, ¿por qué son hipocinéticos? Porque de tanto que han estirado sus músculos, de tanta fuerza, de tanto traumatismo por la tos, lo que han hecho es como una goma. Cuando las tiras mucho, 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 luego presta. Esos músculos han perdido el tono, están flácidos, están cedidos. Entonces, la reconducción de esa rehabilitación, porque todos en COVID, ahora los casos que estamos viendo, lo que hacen es que abren las cuerdas por debajo, hacen un hiatus. Se han engrosado las cuerdas, hacen tipo un edema fusiforme y abren las cuerdas por detrás, hacen un hiatus posterior. Entonces, claro, si yo no lo toco, yo viendo al paciente, yo no lo sé. La tensión muscular se sabe manipulándola, ¿vale? También como es la tensión muscular asociada a dolor de cuello, dolor de cabeza, de ATM. Tengo algunos pacientes que son tan apretadores por la noche y tan bruxistas que realmente desequilibran sobre todo la musculatura supraioidea. Tengo que saberlo también. Esto es terapia miofuncional, pero totalmente asociada a la musculatura de la voz. Porque al final, el ilioides es ese único hueso que no está cogido a otro hueso, que está cogido a musculatura que nos permite hacer todas estas variaciones del tono muscular. ¿Vale? Bueno. Entonces, también, ¿qué me interesa mucho? ¿No? Pues, ¿cómo es el cierre? Aunque lo estoy viendo con mi estroboscopia, pero yo voy a ver que es patológico y lo voy a comprobar. Día, mantén una A, y si dura menos de 10 segundos, ya sé que no está cerrando bien sus cuerdas vocales. Pero lo estoy viendo. Sin una estroboscopia yo no hago ni nada, no muevo ni un dedo. Le saludo y le reenvío con una carta al otorrino. No se sienta nadie en mi mesa sin una estroboscopia o sin un informe totalmente actualizado en menos de un mes. Bueno, me fijo si tiene tos, si tiene carraspeo, porque luego le tengo que explicar, si tiene ataque glótico inicial, si contiene la respiración al hablar, si la articulación es buena, si la resonancia es buena, si tiene hábitos tóxicos, si es fumador, si toma alcohol, si no es fumador pero es ex, si fuma ocasionalmente, si no fuma, si ha fumado en alguna ocasión. Todo esto me interesa muchísimo. Entonces, también sigo, para Rosana Bornat es muy importante, cómo es la permeabilidad nasal y cómo es esa funcionalidad de la nariz. Si tiene desviación del septum, si tiene cornetes alérgicos, si tiene rinitis, si tiene alergia a las gramíneas y por eso no respira bien. Me interesa mucho. Y hay veces que van al otorrino por el problema de la voz y obvian totalmente que tienen problemas en la nariz. Pero cuando tú te sientas y preguntas, porque la gran realidad es que el otorrino en anamnesis les dedica 2 minutos. ¿Cuándo estás más afónico? ¿Por la mañana o por la noche? ¿Te sienta algo mal? Tal, les educa, porque ya para eso estamos nosotros, porque es nuestra parte de la rehabilitación. Entonces aparecen todas estas cosas. Ahora incluso más con la mascarilla. Porque igual no te das cuenta, pero tiene una desviación, vamos, enorme del septum nasal o de la pirámide nasal totalmente volcada. Entonces, ese paciente, ¿cómo va a coger el aire? Por la boca totalmente, si no se ahoga. Entonces, todo esto tenemos que incluirlo, porque es parte fundamental a la hora de plantear nuestro tratamiento logopédico. ¿Cuál es su profesión? Para ver si es de alta exposición, ¿no? Si toma alguna medicación, si tiene problemas hormonales, cuál es la patología diagnosticada por el otorrino, por si viene con un informe de pseudoquiste seroso. Tú dices, pues bueno, buenas tardes, mira, he visto que tiene estas lesiones, no tengo una estroboscopia suya, pero por favor, vuelva al otorrino y dígale que primero nos tenemos que poner en contacto porque tenemos que hablar sobre este tratamiento, ¿vale? Que igual que vienen los derivas, igual que los derivas vuelven y se van. La relación con el otorrino tiene que ser de colaboración. Tenéis que hablar del paciente, ¿vale? Prototipo de paciente. Esto me encanta porque es lo que suelo ver siempre, ¿no?
esa voz fatigada, ronca, constreñida, ese volumen alto, ese tono grave por la ronquera que tienen, esa pérdida de voz al final del día, esa flexibilidad tonal es súper escasísima, ese tipo respiratorio invertido, ese modo respiratorio oral, no es lo mismo tipo que modo. Tipo al final me implica a cómo fisiológicamente respiro, un modo por donde cojo el aire, ¿vale? Entonces esa coordinación fonorrespiratoria alterada, ese sobreesfuerzo laríngeo, ese dolor escapular, esa tos, ese carraspeo, esa sensación de cuerpo extraño, moco, pelusa, bola, esa buena permeabilidad nasal, pero resulta que solo utilizan la nariz para oler, la han obviado del sistema respiratorio. Luego profesiones normalmente que abusan de la voz, no tienen ni cuidados ni prevención. Y luego todos justifican que son muy nerviosos y muy habladores. Eso me lo dicen todos. Y yo siempre les contesto lo mismo. Si no fuerais muy nerviosos y muy habladores, aquí no estaríais. Estaríais en el trauma, en el psicólogo, en el podólogo, pero aquí todo el mundo que se sienta es nervioso, es hablador, incluida la profesional que está delante de vosotros. ¿Vale? Entonces hay que tenerlo claro. Esquema de tratamiento. ¿Cómo me planteo yo todo esto cuando yo tengo claro el informe médico, tengo clara la rehabilitación en mi cabeza, veo cómo es ese paciente, tengo ese tratamiento a nivel funcional, ¿no? O sea, tengo ese tratamiento a nivel funcional, no tengo esos parámetros funcionales que a mí me importan mucho para mi tratamiento, tengo las imágenes sobre lo que está pasando o un informe bien detallado que yo comprendo todo. Pues bueno, pienso en el paciente y le digo, primera visita. Después de hablar de todo esto, vamos a hablar de las pautas. Por eso este webinar se llama pautas anatómico-fisiológicas. Yo le tengo que decir al paciente cosas que tienen sentido, no una lista de pautas de higiene vocal de estas de antes, de 2 hojas por arriba y por delante y por detrás, con todo cosas que al final fisiológicamente carecen totalmente de ciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo es la única manera que tenemos de hidratar las cuerdas vocales? Única manera que tenemos de hidratar las cuerdas vocales es haciendo vaos. Única manera principalmente de manzanilla amarga porque es muy desinflamatoria, ¿vale? Os voy a enseñar por qué. Entonces, los que ya me conocéis, sabéis que siempre estoy hablando de esto, pero es que necesito que esto llegue... ¿No borra? ¡Ay, era permanente! No te preocupes, lo hago aquí arriba. Hemos hecho un pequeño fallito, pero bueno, es que han dejado este aquí, es un permanente. Gracias, ahora luego vemos. Muchísimas gracias. Mirad, ¿por qué solo son los vaos los que hidratan las cuerdas vocales? Solo. Nariz. Boca. Os voy a hacer un esquema de primero de primaria, pero creo que es súper clarificador. Aquí tendríamos la epiglotis. Aquí tendríamos el esófago y el estómago. Aquí tendríamos la laringe con las cuerdas vocales. Aquí tendríamos la tráquea. Aquí tendríamos los pulmones. ¿Vale? Entonces, ¿por qué digo que solo hidratan los vaos? ¿Por qué? Súper atentos. ¿Qué pautas tienes? Pues mira, me bebo 2 litros de agua al día. Ah. ¿Qué pautas tienes? Me tomo la infusión del cantante. ¿Qué pautas tienes? No, yo tomo caramelos de propóleo, de jengibre, de... ¿Qué pautas tienes? No, dice, yo tomo romero, tomo infusiones calentitas, tomo infusiones tibias, tomo licipaína, tomo. Todo lo que es bebido, tomado, tragado, boca, faringe, epiglotis, para que no te atragantes, no tendré una aspiración, una tos, un ataque, disfagia, tic, esófago, estómago, litros de agua, caramelos, propóleo. ¿Qué está pasando en las cuerdas vocales que están aquí? Nada, no pasa. Beber agua es muy importante para hidratar todas las mucosas de todo el cuerpo, pero no es específico de cuerdas vocales. Y a día de hoy sigo viendo muchísimas pautas de pacientes que vienen de otros centros. Es que me han dicho que beba 2 litros de agua al día y yo no lo consigo. No te preocupes. Otros que vienen y te dicen, no, es que yo me bebo 3 litros de agua y sigo con disfonía. Normal, y aunque te bebieras 50 litros de agua, seguirías con disfonía porque no tiene nada que ver. Los que te dicen, yo hago gárgaras. Las gárgaras se hacen en faringe. ¿Qué tiene que ver en cuerdas vocales? Nada. Los que te dicen, no,
es que yo inhalo o aspiro gasas de agua por la nariz. ¿Y qué tiene que ver? Eso no va a cuerdas vocales. Solo pasa por cuerdas vocales el aire hidratado, purificado en vapor. ¿Por qué? Porque entra en suspensión por la vía respiratoria y pasa por cuerdas vocales. Todo lo tragado no va a cuerdas vocales, solo va a cuerdas vocales lo inhalado. Y en este caso lo inhalado es haciendo vaos. ¿Por qué os digo con manzanilla amarga? Porque es lo más desinflamatorio. Estuve participando en un estudio donde la manzanilla amarga, que es esta manzanilla salvaje, lo que hacía era desinflamar. De hecho, el efecto de la manzanilla de toda la vida es desinflamar. Cuando uno tiene problemas digestivos, para arreglar su estómago se bebe la manzanilla. Cuando uno tiene problemas respiratorios, para hidratar sus cuerdas vocales la inhala. Entonces, vaos con manzanilla amarga. Vale. Vamos a seguir con la presentación. Y eso es uno de los primeros mitos que hay que romper. No quiero ver en ningún informe, en ninguna pauta, de ningún logopeda que esté aquí, por favor, que beban 2 litros de agua. Y si lo veis, por favor, tacharlo. No sé, todo lo que no va inhalado no hidrata específicamente cuerdas vocales. Es la única manera haciendo vaos. Después, el cambio de patrón respiratorio. ¿Qué hemos dicho antes? Una diapositiva exclusiva donde ponía la voz es aire. Vale. Si la voz es aire, por supuestísimo que conforme cojamos el aire será la calidad de nuestra voz. Fijaros, si respiro por la nariz, fisiológicamente activo el diafragma. Fisiológicamente, igual que si me van a meter el dedo dentro del ojo, es un reflejo cerrarlos. Si yo respiro por la nariz, activo el diafragma. ¿Capacidad para hablar? Muchísima. Si activo la boca, respiro por la boca, lo que hacen son los pulmones, los que cogen el aire inmediato porque mi cuerpo no sabe si me estoy muriendo, si me estoy atragantando, si qué está pasando. Entonces, si yo respiro por la boca, activo pulmones. Si respiro por la nariz, activo diafragma. Además de, si la voz es aire, dependiendo de cómo cojamos el aire será nuestra voz, no podemos obviar que la nariz tiene función de protección, de temperatura y de hidratación del aire respirado, humidificación. O sea, la nariz funciona como un humidificador. Además, pone el aire a 32-34 grados, que es lo que necesitan nuestras cuerdas vocales. Y además filtra todas las partículas que hay en el exterior. Entonces, un paciente que respira por la nariz se garantiza todo esto. Un paciente que respira por la boca, el aire entra deshidratado, porque si está seco el ambiente o está muy húmedo, directo a cuerdas vocales. Contaminado, posan cuerdas vocales, partículas en suspensión, polvo, virus, en fin, contaminación. Además, que el aire no está a 32-34 grados, eso se encarga la nariz de prepararlo. El aire está aquí que estamos a 24-24, en la calle que estamos a -3, a -3, en el otro donde estamos a 30-30. Por tanto, ese aire ya no es óptimo para nuestras cuerdas vocales. Por eso, respirar por la nariz no es una condición, es, yo diría siempre, el 70% de nuestro tratamiento, sobre todo en disfonías hiperfuncionales y en nódulos vocales y en lesiones, cambios de patrón. Dependiendo de cómo sea el aire que cojamos, será la calidad de nuestra voz. Importantísimo. Además, si activamos la nariz, se va a activar el diafragma, es un músculo involuntario, al principio va a costar, pero todos nacemos respirando por la nariz. Si no, cuando fuéramos bebés, ni podríamos estar comiendo de una teta, ni con un biberón, ni con nada. La respiración nasal es la natural, es la que nos viene dada desde el nacimiento. ¿Vale? Entonces, es súper importante no caer en el error de a nuestros pacientes tenerlos en el suelo, haciendo tandas respiratorias, activando el diafragma, ejercicios con peso, con tal. No. La respiración costal diafragmática es innata. Ahora sí, tengo que enseñar a ese paciente a respirar por la nariz. Enseñarnos, recordarle que la nariz no solo sirve para oler. ¿Vale? Otra parte del tratamiento no sería parte del tratamiento, en opción. Vaos, hay que preparar esas cuerdas vocales, cambiar el patrón respiratorio. La respiración nasal es la única para no tener problemas en la voz y aún así pueden existir problemas, pero al final los vaos te van a prevenir de esas lesiones.
te van a ayudar a mejorar tus lesiones y el cambio de patrón respiratorio no es una opción, es el tratamiento. Después, también es importante modificar la postura porque la verticalidad laringea es fundamental. Las cuerdas están dentro de un esqueleto músculo esquelético. Entonces, si nosotros pensándolo físicamente, si caminamos todo el día con la espalda con chepa, que decimos, ¿qué pasaría? Dolor de espalda, una lordosis o incluso una hernia discal, ¿no? Si nuestras cuerdas vocales, no vibran con verticalidad, que están basculadas hacia adelante o hacia esto o de mala postura, ¿qué pasará? Que acabas con dolor, luego haces unas lesiones y luego pasas por quirófano, ¿vale? Entonces es súper importante mantener las cuerdas equilibradas dentro del esqueleto. ¿Cómo puedo saber yo cómo está esa alteración? Como os decía antes, con manipulación de la laringe e incluso tratamiento para reconducir esos músculos con vendaje neuromuscular, que a mí me gusta personalmente, veo que funciona muy bien. Luego los ejercicios foniátricos también son parte del tratamiento, por supuesto, y luego compensar con ayudas técnicas, el micrófono. Yo siempre lo digo a los alumnos y a los pacientes, el que tiene problemas visuales usa gafas, el que tiene problemas auditivos usa audífonos, el que tiene problemas en la voz usa micro. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que te jubiles. Hasta que te jubiles. Porque es una prevención. Porque el hecho de tener un micrófono te garantiza que puedes hablar de forma cómoda, tranquila, relajada, a un volumen bajito, sin esforzar tu voz. Entonces es fundamental que tengamos en cuenta que esto nos va a ayudar a prevenir de lesiones, porque vamos a estar cómodos hablando, porque vamos a hablar muchas horas al día, porque normalmente son colectivos que usan su voz como herramienta de trabajo profesional, ¿vale? Entonces, mitos y mentiras, ya lo hemos dicho, litros de agua, caramelos, vitaminas, toser con la lengua afuera, cebolla, tomillo, romero, enjuagues de bicarbonato, gasas, gárgaras. Ya habéis visto que eso por cuerdas vocales no pasa. Esto es un vaporizador de higiene facial. A mí me gusta mucho porque nos permite hacer los vaos directamente sin la necesidad de calentar el agua, de tal. Directamente se pone el agua en el culo del cacharro, ponemos la manzanilla amarga y hierve. Me parece practiquísimo y se lo pueden llevar a todos los lados y baratísimo. No estamos hablando de más de 30 euros. Existe también el respirador, que es lo más clásico, pero ya tienes que llevar tu agua caliente, te puedes quemar. Entonces, claro, por supuesto, estamos hablando de adultos, pero sería lo mismo para disfonía infantil o para cualquier tipo de patología de la voz. Y luego existe la cacerola tradicional de toda la vida, pues peligrosa, da pereza, no está en cualquier sitio. Y esto con un enchufe eléctrico va fenomenal. Si viajas, te lo llevas. Si trabajas en un colegio, lo puedes hacer. Si trabajas en un despacho porque eres abogado, lo puedes hacer. Si trabajas como monitor de no sé qué, en el descanso lo puedes hacer. ¿Vale? Aquí os he reproducido las pautas. Pues, y además, no solo os he reproducido las pautas, porque es muy fácil decirle al paciente, ¿no? Lo que no tiene que hacer, pero siempre tenemos que dar una alternativa. No puedes hacer esto en contraposición a haz esto, porque tenemos que decirle qué cosas sí que son óptimas, ¿no? Pues toser y carraspear al final lo que nos produce es más irritación laringea. ¿Por qué? Porque estamos traumatizando nuestras cuerdas vocales. Mirad, cuando un paciente tose o cuando un paciente carraspea, lo que hace es una inflamación. ¿Por qué tose o carraspea? Porque tiene algo, claro que tiene algo, tiene una inflamación. Entonces, ¿qué pasa? Que el organismo manda mucosidad, mocos, mocos, mocos. ¿Por qué? Para que esas cuerdas vocales no se traumaticen en seco, para que no hagan lesiones mayores tipo hemorragias. Entonces, ¿qué pasa cuando un paciente carraspea? Que es como un hámster cuando se mete dentro de la rueda. Toso, carraspeo, inflamo más, el cuerpo más moco me manda. Toso, carraspeo porque tengo más moco, más carraspeo, más moco me lanza. Y así entro en un ciclo vicioso en el cual cada vez voy inflamando más. ¿Qué puedo hacer? Intentar bostezar, intentar relajar la garganta, olvidarte. Y si no te puedes olvidar, pues una tosecita seca, un microtraumatismo para separar ese moco entre cuerdas y seguir. ¿Vale? Si realmente cuando el paciente empieza a hacer vaos con rutinidad, porque son pacientes que no tienen hábitos, disminuye muchísimo esa inflamación y esa sensación de tener algo dentro de la garganta. Entonces está muy bien porque ellos mismos te dicen, ostras, pues ya no tengo esa sensación de tanta tos y tanto carraspeo. Lógico, porque tu cuerpo ya no te está mandando más moco porque hay más inflamación. No chillar ni gritar con esfuerzo, utilizar todo lo no verbal posible. Sonidos vocálicos, llamar la atención con palmas. Además, hay que conocer nuestros límites. Si nuestra voz ahora mismo, que además es patológica,
no va mucho más allá de este volumen de voz, no tengo que forzar, porque si fuerzo, es que mis cuerdas no van a responder. Entonces, igualmente, no hablar de forma prolongada en el exterior, evitar entornos ruidosos, acercarse para fomentar esa comunicación, ¿no? Del que te está escuchando, la audición, esperar a que se reduzca el ruido ambiental cuando estamos en terrazas o en bares, ahora menos, pero o en la calle pasan autobuses, la tendencia es a hablar sobre el ruido, que ya igual estamos hablando más de 90 decibelios. Entonces nuestra tendencia, nuestra voz humana es que cuanto más escucho, más elevo el volumen. Claro, entonces estamos entrando en una contradicción. Nuestra voz no puede luchar contra el ruido ambiental porque es mucho más superior que a nuestra calidad de voz hablada. Hay que intentar acercarse. ¿Por qué también es importante acercarse? Porque cuando te acercas estás también eliminando hábitos de abuso vocal de punta a punta de la casa. ¿Dónde están los pantalones de no sé qué? ¿Qué? ¿Dónde están los pantalones? No te oigo. Y otra vez, ¿y qué? Es mucho más fácil coger ya el ritmo de ir, preguntar y no estar dando voces porque eso te está implicando un sobreesfuerzo que no te beneficia en nada. ¿Vale? Por supuesto, no respirar por la boca. Recordar que la nariz tiene función de protección, de humidificación y de temperatura del aire respirado. Es el 70% del tratamiento. Paciente que no cambia el patrón respiratorio, paciente que no se rehabilita. O sea, tenerlo en cuenta. Respirar por la boca no es una opción. Queremos el aire lo más óptimo posible. Y de eso se encarga la nariz. Y si existen alergias o si existe patología, o si se puede tratar también la nariz. Pero lo que no podemos hacer es respirar por la boca. ¿Por qué? Porque cuando respiramos por la boca activamos pulmones. Y además estamos haciendo movimientos a nivel muscular descompensados sinérgicamente. Es decir, si yo respiro por la boca, activo toda la musculatura de la caja torácica. Esto me está produciendo a nivel del prelatismo una tensión que acaba en dolor. Entonces, todos los pacientes se quejan que tienen dolor aquí. Normal, porque están activando músculos que no se deberían de activar para hablar. Además, si respiro por la nariz, activo diafragma de forma espontánea sin que me enseñen. He nacido así. Obviar las terapias de respirar por la diafragma. Es que cuando viene el paciente, es que me tienen que enseñar a respirar de diafragma o de estómago, te dicen muchas cosas. No, no. Tú has nacido, tú sabes respirar por el diafragma. ¿Qué dices tú? Es que tienes que coger el aire por la nariz para activarlo, porque es un músculo involuntario, que si no lo usamos, pues como yo, si quiero hacer bíceps, tengo que levantar peso. Si yo no respiro por la nariz, el diafragma lo voy obviando y va perdiendo tono muscular y cada vez cuesta más estimularlo. Entonces el diafragma, que es como un paraguas, no se abre así. Pues a gente que no lo tiene estimulado, pues se le abre menos, para que me entendáis. Entonces, ¿cómo se tonifica ese diafragma? Respirando por la nariz. Es que no hay más, ¿vale? Luego, susurrar igual mismo que chillar, lo que te hace es generar, ¿no?, esa tensión a nivel muscular. No hay que hablar frases más largas de lo que no nos permite nuestro ciclo natural. Esa gente que está hablando y le domina el aire en lugar de dominar en la conversación. Están hablando. Y a partir de hoy os vais a fijar muchísimo, ¿no?, en estos patrones que además son súper sonoros, están hablando y se están ahogando. Sobre todo porque no tienen una buena coordinación fonorrespiratoria, siempre están con fonastenia, cansados de hablar. ¿Por qué? Porque además de que tienen lesiones, no tienen un buen patrón, pues es lo mismo que hinchar un globo pinchado, nunca lo vas a hinchar. Pues esto es igual, siempre se van a cansar de hablar porque el aire se escapa por esos hiatus y además esos ciclos tan largos no le permiten respirar con normalidad, siempre se ahogan o se cansan muchísimo. También hay que entender que no hay que hablar durante un esfuerzo físico agotador, porque la laringe tiene también función esfinteriana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estamos muy cansados, la tendencia es que vamos a respirar por la boca, vamos a estar incómodos, entonces, o vamos a tirar el aire por la boca. Tenemos que esperar a que nuestro sistema respiratorio se acomode y nos permita una coordinación fonorrespiratoria correcta. ¿Por qué os decía que tiene función esfinteriana? Porque lo que hacemos con nuestras cuerdas vocales es cerrar. Solo hay un músculo, que es el cricoaritenoideo, que es el que me permite abrir cuerdas vocales. El resto lo que hace es que cierra cuerdas vocales, ¿vale? Entonces, si yo estoy cargando o empujando, estoy haciendo mucha fuerza en el esfínter, estoy cerrando. Y si estoy hablando cargada con las bolsas del supermercado, todos mis músculos o todo mi cuerpo me pide cerrar y yo estoy abriendo. Entonces hay una lucha de fuerzas tremenda. Me está afectando muchísimo a mis cuerdas vocales, aunque es el día a día y no me doy cuenta. Pero pacientes con lesiones esto son muy conscientes de ese hábito cambiarlo.
estoy cargada con las bolsas de Mercadona, me habla mi pareja, mi madre, mi amiga o el vecino, dejo las bolsas en el suelo, sigo la conversación y cuando he terminado, cargo de nuevo. Porque si estáis ahora concentrados y, por ejemplo, empujáis vuestra mesa o lo que tengáis delante, os vais a dar cuenta que no solo estáis haciendo la fuerza con los brazos y con que lo estáis haciendo aquí. Por eso tenéis también que obviar esa fuerza y centraros solo en brazos y relajar cuello. ¿Vale? Evidentemente se utiliza la voz como herramienta de trabajo, un micrófono. Y no hay discusión, como os decía antes, como el que necesita gafas porque tiene problemas visuales, tiene problemas en la voz o no quiere tenerlos y es un mecanismo de prevención, utiliza el micrófono. También me ha anticipado, ¿no?, que la sensación de cuerpo extraño, pues que no realicen sonidos, porque hay que tener en cuenta que el moco es un mecanismo de defensa que crea nuestro propio cuerpo para evitar que esas cuerdas vocales se traumaticen, ¿no?, con mayor gravedad. Entonces, si no pueden aguantar esta sensación, se puede recetar un micolítico, pero suele ir muy bien haciendo vaos. ¿Vale? Yo siempre digo que al final el moco es una protección. No es lo mismo caerse desnudos que caerse con un traje acolchado, ¿no? Las cuerdas vocales igual, para que no choquen de forma tan traumática y se produzcan lesiones mayores, el cuerpo manda moco para que choquen con colchoneta. Es muy desagradable para el paciente, pero al final lo que le está protegiendo es ese moco, ¿no?, que es tan al final incapacitante para hablar, que se les queda ahí pegado y parece que se ahogan, ¿no? Y entonces también, evidentemente, no contener la respiración mientras piensas lo que vas a decir, respiras antes de comenzar a hablar. Hay que organizar. No es hablo y respiro a la vez, respiro y hablo, ¿vale? Tenemos que organizar. No poner tensión en la parte superior de hombros, tórax, cuello, garganta, por supuesto, mantener verticalidad corporal y evitar tensión muscular. No exigirle más a nuestra voz de lo que le exigiríamos a nuestro propio cuerpo. Si nos vamos a andar 15 kilómetros, cuando llegamos a casa descansamos. No andamos 15 más, con nuestra voz es igual. Si venimos de trabajar 8 horas con nuestra voz hablando porque somos profesoras, cuando llegamos a casa tenemos que dedicar tiempo a callar, a tener silencio. Tenemos que obviar los infinitos audios, las infinitas llamadas de teléfono de horas, porque estamos haciendo un sobreabuso y ya llevamos un sobreabuso por nuestra jornada laboral. Entonces, comparándolo con el cuerpo, el que camina 15 kilómetros llega a casa y descansa, no camina 5 más. Esto es exactamente igual. Y, por supuesto, no pasar por alto los signos prolongados de disfonía, dolor de garganta, ardor. Hay que consultar con el otorrino si pasa más de 15 días, por supuestísimo. Vale, esta se ha duplicado. Ah, no. Vale, es que se ha duplicado una parte. ¿Por qué decimos esto? Porque aunque dices, bueno, pero es que resulta que tus cuerdas vocales y tu vía respiratoria y tu vía digestiva están separadas, sí. Están separadas, ¿vale? Pero si se genera un fuego aquí en el estómago, ¡pum!, nos arde toda la pared al lado. Si nosotros que estamos aquí en este aula, en el aula del lado, aquí en la del ladito, tiran un cubo de agua, nosotros no nos enteramos, pero si se pega fuego tenemos que salir a correr. Nosotras, aunque no está pasando en nuestra aula. El fuego de la laringe, al final, viene provocado por el estómago. Entonces, evidentemente no se producen cuerdas vocales, pero sí que nos afecta. Ese reflujo nos quema. Ese reflujo al final se ha generado en el estómago. Por eso cuando vemos reflujo vemos la pared posterior de cuerdas vocales anterior, donde está totalmente la epiglotis rojísima. O incluso vemos lesiones de tipo granuloma, ¿vale? Productos químicos con mascarilla, porque el que respira por la boca los inhala y los posa en cuerdas vocales. Contaminación excesiva, cuidado, esta gente le suele sentar muy mal humo, tabaco, aire seco, aire acondicionado, calefacción. ¿Por qué le sienta mal? Porque respiran por la boca y su nariz no permeabiliza la temperatura, no hidrata y no protege. Entonces es muy bueno para cuando están empezando, pues un humidificador para dormir, porque ya que están respirando por la boca, al menos el aire que esté a temperatura, para que sus cuerdas no se deshidraten tanto y mantener sobre todo la humedad del aire, ¿vale? Controlarlo. Evitar también, ¿no?, esos productos picantes que nos pueden dar o pesados o que cada uno sabe, por ejemplo, el pimiento es súper sano, pero a alguien le puede dar reflujo, la naranja exactamente igual, uno se conoce, entonces tiene que evitar esto. Igualmente tiene que evitar también estar estreñido, porque cuando uno está estreñido hace mucha fuerza esfinteriana en cuerdas vocales, entonces está
desconfigurando todas las sinergias musculares, ¿vale? Estos serían pautas anatómico-fisiológicas. ¿Por qué son anatómico-fisiológicas? Porque tienen una ciencia. Si yo hago esto, me repercute de tal manera. Por eso le doy al paciente la alternativa de hacerlo bien, cambiar sus hábitos. Sigo con la rehabilitación-tratamiento, valoraría la tensión muscular y laringea con manipulación. Hay formaciones específicas, son súper aconsejables. Estas técnicas de manipulación se pueden acompañar de vendaje neuromuscular para reequilibrar esa sensación de nudo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Una descontractura musculoesquelética y sobre todo un equilibrio a nivel de supra e infraioideo. Entonces, ¿y el objetivo cuál del vendaje neuromuscular? Exactamente el mismo, corrección fisiológica musculoesquelética, ¿vale? Aquí os pongo dos imágenes, una manipulación y de un vendaje para que sepáis lo que es. El patrón de coordinación fonorrespiratoria. Recordar que la voz es aire, depende de la calidad del aire, será la calidad de nuestra voz. La respiración nasal nos viene dada desde el nacimiento. La nariz tiene función de temperatura, humidificación y filtro, protección del aire respirado. Es lo que os he explicado todo el rato y es lo que insisto mucho porque la voz es aire. Lo que os he contado antes, que si respiramos por la nariz, el diafragma se activa innato, es automático, no te tienen que enseñar. Lo que os he contado de la respiración por la boca, respirar de forma nasal nos garantiza no fatigarnos, no ahogarnos mientras hablamos, porque tenemos cantidad suficiente, porque nos vamos a regular. Nos vamos a regular porque cuando respiramos por la nariz se activa el diafragma, cuando el aire se está acabando, te está avisando y vuelves a respirar, no es como el aire que respiras por la boca que te ahogas y sigues cogiendo, porque tú no dominas el aire te domina a ti o te mueres, el cuerpo no sabe qué está pasando, ¿vale? Entonces, al final, lo que enfocamos son ejercicios foniátricos o ejercicios vocales destinados a eliminar esa lesión de cuerdas vocales o a minimizar la inflamación en el caso que sea impresión quirúrgica. Vamos a potenciar resonadores nasales porque la gente que respira por la boca, todas las cavidades huecas que se generan, senos nasales, paranasales, senos maxilares, se la pierden porque hacen un intercambio de por aquí, no filtra su aire, por tanto ese timbre queda y esa resonancia disminuye, son voces más apagadas. Entonces vamos a hacer ejercicios vocálicos destinados a eliminar o a minimizar esa inflamación específicos del borde libre. Vamos a potenciar resonadores, vamos a hacer cierre concéntrico para aplanar esas lesiones, cierre concéntrico con fonemas controlados, porque lo que necesitamos es que ese borde libre llegue al medio y como esas lesiones son blanditas, las presione para que al final las acabe eliminando. Y sobre todo lo que vamos a hacer es potenciar que ese cierre glótico aproximando ese borde libre evite quiebres tonales. Si cierro cuerdas vocales, desaparece hiatus, no hay disfonía. Entonces, si elimino cuerdas vocales, o sea, si elimino lesión en cuerdas vocales, elimino la disfonía. ¿Vale? Lo planteo en 4 ejercicios. Potenciar resonadores, cierre concéntrico para aplanar lesiones, cierre glótico para juntar borde libre y que no se escape el aire con esos quiebres tonales, eliminar el hiatus y sobre todo minimizar la inflamación, ¿vale? Entonces, esto sería ejercicio de rehabilitación vocal. Esto es lo que yo me planteo como logopeda porque las cosas se cuantifican. Que el protocolo es realizar entre unas 10 y 20 sesiones logopédicas y revisión de otorrino para ver cómo vamos. No es que yo hago 30 sesiones o 40 y ya te mandaré el otorrino, no, solemos estipular y acordar con el otorrino que entre unas 10 y 20, según también la evolución de cada paciente, lo que hacemos es derivarlo otra vez para ver cómo estamos funcionando, cómo está otra vez esa morfología de cuerdas con otra estroboscopia, por supuesto. La mayoría de pacientes combinan su trabajo profesional con las sesiones de logopedia. Muy pocos, a no ser que estén muy afectadísimos, cogen una baja para venir a rehabilitación. Sobre todo os hablo de hospital. Los que van a hacer fonocirugía, por supuesto que sí. Según la profesión, tienen que tener un micro y saber usarlo. Eso es la prevención fundamental. No hace falta que tengan nódulos para usar un micro. Simplemente por el hecho de usar mucho tu voz, necesitarías tener un micro para evitar tener lesiones. La gente que trabaja 24 horas de pie, 8 horas, 12 de pie, es muy importante que tengan un buen calzado. Las personas que trabajamos con nuestra voz es muy importante tener un micro, ¿vale? Por supuesto, las sesiones serán individuales, no podemos atender
a una persona y escuchar su voz en conjunto, en grupo, porque la atención no va a ser personalizada, porque no vamos a poder centrarnos en los parámetros de su voz, porque es imposible, porque estas patologías son, sobre todo, dependiendo de cada paciente, va a responder a un tipo de característica, no podemos generalizar. Aunque los dos tengan nódulos, cada uno va a hacer una cosa, aunque haya un paciente prototipo. Hay algunos que vas a tener que trabajar más la coordinación fonorrespiratoria y con otros vas a tener que insistir más en los ejercicios para potenciar los resonadores. No podemos juntarlos, igual que no junta un trauma dos personas con una rotura de menisco. Pues esto es exactamente igual. Por supuesto, hay que dedicar parte del tratamiento, 2-3 sesiones semanales mínimo. Si pudiera venir todos los días, mejor. Si solo puede venir una, pues sabe que el tratamiento se va a alargar más. Por supuesto, nunca mando ejercicios para casa de hojitas. No. Los ejercicios para casa es hacer vaos y respirar por la nariz para activar diafragma. Porque si yo mando hojitas para casa, yo no voy a poder controlar auditivamente qué está pasando. Cuando yo mando ejercicios foniátricos, yo he visto previamente cómo está interfiriendo. Yo tengo que rehabilitar con fonemas. Esto no es rehabilitación, esta webinar. Esta rehabilitación es prevención, son pautas. Pero es que si habláramos de rehabilitación, veríais el enfoque cuál es. No se trata de hacer mucho, se trata de hacer 4 cosas bien hechas. ¿Vale? Aquí estaremos utilizando micro, entrenamiento auditivo, por supuesto. Ponerte un micro y aventurarte a hablar no es así. Acordaros con nuestra voz humana. Cuando más fuerte escucha, más sube el volumen. Si yo me pongo un micro y me escucho más alto y yo subo mi volumen, el micro no me está haciendo nada. Entonces, yo tengo que hacer un previo entrenamiento auditivo. Me tienen que enseñar unas mínimas cosas, ¿vale? Entonces, este sería un poco el resumen de prevención, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a abrir el chat para que podáis hacer todas las preguntas que vosotros necesitéis y, sobre todo, tienen que quedar las cosas claras. Primera impresión de valoración es importantísimo, de ahí va a depender todo. Si en la batalla no es para nosotros, nos vamos a frustrar como profesionales y vamos a frustrar al paciente. Sobre todo vamos a creer que no sabemos hacerlo y no, es que no es para nosotros. Después, es muy importante los mitos, eliminarlos, dar pautas de verdad. Hay que hablar de la función esfinteriana de la laringe, de cómo cierra. Hay que hablar de que la respiración tiene que ser solo nasal, porque la voz tiene función de protección de temperatura y de humidificación del aire respirado. Hay que hablar sobre todo también a estos pacientes de que la nariz es la que regula el diafragma y no te tienen que enseñar a respirar a nivel diafragmático, ya sabes. Hay que decirles por qué se genera moco en cuerda vocal, es fisiológico. Se genera moco porque el cuerpo te está protegiendo, el organismo no quiere que tú empeores. Hay que hablar de la respiración nasal como algo innato, hay que recuperar esa función. Al principio va a ser difícil, por supuesto, porque nos hemos desprogramado, pero es que es la clave del tratamiento porque la voz es aire. Entonces, sobre todo estos 4 conceptos quiero que por favor queden muy claros, ¿vale? Entonces abrimos el chat para que podáis preguntar. He visto que ya hay aquí preguntas. Entonces, vale, has hablado de relajación, estrés. Siempre se ha metido en la receta, relajación. Sí, he hablado de relajación. Y además, creo que la palabra es odio, porque odio los ejercicios en el suelo o los ejercicios de gira el cuello, moviliza la cabeza, estírate, coge manzanas, estira los pies, saca la lengua, mueve la boca, haz praxias, mueve el paladar. No, la tensión muscular, que eso se llama al final tensión porque es que esa laringe no está relajada, no es lo mismo estar contracturado que relajado. Yo puedo estar relajado en la playa, pero las cuerdas vocales no hablamos de relajación, hablamos de tensión. Se toca con manipulación de la laringe. Tengo que tocar lo que hay. Las baterías o las recetas estas de mueve el cuello para acá, para allá, no sirven para nada. Esto de tumbarse en el suelo y piensa que estás en el monte, que coges manzanas, que tu cuello se estira, que no sé qué, no sirve para nada. Porque yo tengo que manipular exactamente miloioideo, tengo que manipular específicamente esternocleidomastoideo, tengo que manipular directamente estiloioideo, tengo que manipular el esqueleto, el ioides, el tiroides, el cricoides, porque a mí me da la información eso, no los ejercicios de...
porque eso sirven para estar relajado, no para quitar la tensión. Es que este tema, de verdad, obviar las recetas no sirve para nada. Después vamos a seguir leyendo cómo se evalúa de manera física qué debo sentir en la manipulación de la laringe, hipotónico, petónico. Claro, para esto es como os decía, hay que hacer formaciones específicas. La laringe se mueve como un bloque y también se mueve en partes. Entonces, yo muchas veces cuando manipulo rompo contracturas porque en manipulación, claro, a nivel muscular, pues como cualquier, o sea, un músculo cuando está tensionado tiene contractura, la localizas, en la laringe igual se localizan. Independientemente, si yo quiero quitar esa tensión muscular, tengo que hacer una manipulación para relajar o descontracturar. Si yo quiero dar tono muscular con la manipulación, solo tengo información, luego tengo que hacer otras técnicas, ¿vale? Entonces, estoy en cuarto de carrera y estoy haciendo las prácticas, justo ahora mi logopeda usa praxias de todo tipo, vale, pues no es correcto. Yo lo siento mucho, estás en cuarto, tengo alumnas de cuarto porque colaboro con ambas universidades, se sigue haciendo esto. Esto es una barbaridad. Hacer praxias no mejoran nada tus cuerdas vocales porque las praxias, las cuerdas vocales están en un esqueleto musculoesquelético que se llama laringe. Las praxias que se hacen con la lengua, que se hacen con el paladar, que se hacen con la mandíbula, es que no tienen nada que ver. Nosotros queremos rehabilitar cuerda vocal. No es una parálisis facial, no es un problema de nada a nivel de cara, es que es en cuerda vocal. Entonces, por favor, obvia las praxias. Dicen, cuando una persona habla mucho, quizás habla en voz alta, inconsciente, pero solo hasta que comenzó a tomar clases de canto, se empezó a sentir mal. Era reflujo de que siguió un tratamiento de dificultad. Puede ser que ya no es reflujo, no hay nódulos ni engrosamiento. A ver, la voz hablada y la voz cantada es súper diferente, súper. Las pautas vienen bien para todo, para cantantes, pero sobre todo yo os hablo de voz patológica, os hablo de patología de la voz, no de canto. En cantantes, para regular presiones está muy bien lo del lax voz, hay otras técnicas que le pueden ayudar, pero evidentemente el tema del reflujo se ve. Con una estroboscopia estamos viendo cómo está esta pared y el reflujo tiene que tener tratamiento, no solo por dejar de tomar tomate se te va a ir el reflujo, porque ya tienes esa pared irritada. Tendrías que tomar algún antigástrico, cosas que va recetando el otorrino. Pero evidentemente todas las personas que al final asocian una patología de la voz son muy habladoras. Yo soy la misma, pero como respiro fenomenal, tengo prevención porque todos los días hago mis vaos, me cuido muchísimo la voz, uso micro siempre, no tengo problemas, pero yo todo el día estoy hablando. Entonces, es que el vendaje neuromuscular también no puedo explicarlo, puedo haceros un resumen porque también hay que hacer una formación. Tienes que saber cuál es el origen, cuál es la inserción, tienes que saber qué músculo quieres vendar. Por eso siempre también os digo que es muy importante que esta musculatura tiene nombres, tiene apellidos y que tenemos que saberla muy bien porque es nuestra musculatura. Hacemos manipulaciones laringeas los logopedas y algunos osteópata. Pero es muy importante cuando haces vendaje neuromuscular conocer muy bien la anatomía, sobre todo porque no es el mismo vendaje. Si tienes una hipotonía, tienes una parálisis de cuerda, si quieres dar tono o si realmente quieres quitar tono muscular. Hay ciertos vendajes en ciertas intensidades y luego dependiendo de lo que quiero reconducir. Entonces, claro, hay formaciones específicas de vendaje neuromuscular, ¿vale? Voy a seguir leyendo. No, hombre, pena de 4 años de carrera no, pero es verdad que para la voz hay que especializarse en voz. Entonces, bueno, no digáis que qué pena de carrera, pero sí que hay que seguir formándoos porque yo soy una persona que al final he aprendido de otorrinos. O sea, yo me hubiera encantado aprender de logopedas, pero mi gran realidad es que siempre he trabajado con otorrinos y ellos son muy fisiológicos. O sea, ellos cosas que no lo ven, no lo creen. Un paciente proyecta la voz. No, es que me ha dicho el logopeda que tengo que lanzar la voz como si fuera un lazo. Pues, claro, un otorrino se queda así un poco a cuadros, igual que yo, y digo, la voz se proyecta de forma natural. Si somos capaces de subir el volumen y bajar la tensión muscular, la voz se proyecta. O sea, entonces, claro, o sea, es que tenemos que meter ciencia en nuestros... Vamos, por eso yo, cuando hice el posgrado en voz, la especialización, ya me había cansado de trabajar con voz y me había cansado de dudarlo todo. Entonces, por supuestísimo,
no has desperdiciado tus 4 años de carrera, pero sí que es verdad que si quieres dedicarte a la voz, te tienes que seguir formando y sobre todo en cosas muy actualizadas, porque aunque yo ahora me ponga en internet y busque manuales del año pasado, me siguen diciendo que tandas de ejercicios respiratorios, que para la coordinación fonorrespiratoria tengo que trabajar cadenas de palabras, que eso es todo lo contrario, es contraproducente para la voz. Entonces, evidentemente, no estamos hablando de lo mismo. ¿Los vaos es lo mismo que las vaporizaciones? Sí, es lo mismo, exactamente lo mismo. Incluso nebulizadores también para pacientes que no colaboran tanto, sobre todo en parálisis de cuerda, que son más afectados. ¿Cómo ayuda el fisioterapeuta en este proceso? Pues ayuda porque nosotros somos los que les decimos lo que tienen que hacer. Y yo cuando veo que una persona, ya no solo a nivel laringio, sino a nivel complementario del platisma, de toda esta musculatura, sobre todo esternocleidos, toda la zona occipital, tiene muchísimas contracturas, le pongo, estimado compañero, tras manipulación laringia, ruego terapia manual en zona del platisma, zona occipital, porque el paciente presenta múltiples contracturas. Yo no puedo estar manipulándole el occipital porque no tengo ni idea, pero sí que puedo, o los escalenos, pero sí que puedo intuir después de mi manipulación que todo está contracturado. Incluso le puedo estar trabajando la ATM y es un paciente que realmente tiene un problema de bruxismo ya tan arraigado que si no se le pincha toxina botulinámica no va a dejar de apretar. Entonces, hay cosas que se tienen que tener muy claras. Entonces, de ahí las derivaciones. A ver, ¿qué se recomienda para un cantante, para antes, durante y después de un concierto? Claro, tomando en cuenta que no hay técnica de canto. Por supuesto, vaos, y sí que le recomendaría lax voz a un cantante yo. Pero sobre todo, vaos. La mucosa interna, entiendo que mucosidad interna constante por sinusitis genera lesión. La sinusitis se tiene que tratar, de hecho la sinusitis es un tratamiento que tiene parte farmacológica y a veces tiene parte quirúrgica. Evidentemente, todo lo que se asocia a vía respiratoria altera la sinergia de la respiración, por eso se tiene que tratar. Pero evidentemente, si un paciente tiene la nariz completamente bloqueada, siempre va a entrar más aire. Con un orificio bloqueado, porque los dos no puede tener, lógicamente, a no ser que tenga un niño con unas adenoides tremendas, siempre cogiendo solo por un orificio y medio o por uno, va a coger más cantidad de aire que respirando por la boca. La boca lo que te permite es coger el aire más repentino, más rápido, que luego eso es una mentira, porque respiran con más frecuencia. Sin embargo, si respiras por la nariz tienes más capacidad, prolongas más esa respiración, puedes hablar más. Más cantidad de aire, más palabras, ¿vale? Enseñar técnicas para proyectar la voz y evitar esfuerzo sería adecuado en la terapia de rehabilitación para obtener resultados efectivos en estos casos. Como os digo, ha preguntado una compañera esto, la voz se proyecta de forma natural, igual que la activación del diafragma se hace de forma natural. Si somos capaces de poder elevar nuestro volumen y quitar la tensión muscular, desbloquear nuestro cuello, la voz se va a proyectar de forma natural porque los resonadores potencian esa capacidad. Los cursos de proyección de la voz también son mentiras, son mitos. Nuestro sistema fonador está preparado para proyectarse si somos capaces de eliminar tensión muscular. Pero nuestras emociones, estamos contentos, estamos enfadados, siempre tendemos a bloquear, porque hacemos funciones finterianas. Si bloqueamos, la voz nos sale. Entonces tenemos que hacer un entrenamiento. Es que me estáis preguntando, o sea, todo preguntas enfocadas en rehabilitación, no en prevención, tal, que yo os contesto a todo, pero es que esto sería, por ejemplo, explicaros ejercicios más prácticos. Muchísimas gracias a la que me dice que maravillosa clase. Un placer, de verdad. Yo siempre os estoy hablando desde la experiencia que tengo en voz, porque en mi hospital estoy 8 horas del día haciendo voz, porque en mi consulta privada está especializada en voz, porque he formado a muchos alumnos y sigo formando aquí, porque pienso que hay muchos mitos que destruir, porque la voz al final es sanitario, está en un hospital, por eso tiene que tener una repercusión totalmente clínica y no inventarnos cosas. Los vaos desinflaman también la mucosa nasal. Cuidado que se me ha olvidado decir una cosa. Los vaos se tienen que hacer respirando por la boca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque igual que entra lo malo que se respira por la boca, lo bueno también. Si yo respiro por la nariz, voy a filtrar toda la manzanilla en la nariz y no me va a ir a cuerdas vocales, porque la nariz tiene función de filtro, ¿vale? Entonces, los vaos se tienen que hacer respirando por la boca. ¿Cuántas veces más o menos al día? Si tienen lesiones,
entre 3 y 5 veces al día. Si me dicen, es que yo tengo disponibilidad y puedo hacer 22, fenomenal. Cuando más azúcar, más dulce. Si puedes hacer 123, mejor que 18. Esto sí que, ¿vale? A más cantidad, mejor. Cómo inhalar el vapor, como he dicho, por la boca. ¿Qué es vaos? Pues hacer vaos es hacer vaporizaciones. Y una ingesta de líquido suficiente para hidratar todos los tejidos sería importante, ¿no? A ver, beber agua es muy bueno para todas las mucosas del cuerpo, pero no se especifica en ningún momento en la recuperación de la voz. Todos los pacientes o la gran mayoría me dicen, es que me bebo 2 litros de agua al día. Yo no bebo ni medio litro de agua al día. Muy mal para todas mis mucosas de los ojos, mis mucosas de todo, fatal. Pero es que el agua y la voz no tienen nada que ver, no se asocian. Entonces, por favor, ir desvinculando la palabra agua con voz y vincular vaporizaciones con voz, ¿vale? Muchísimas gracias excelente desde Brasil. Muchísimas gracias a vosotros por estar ahí. Sé que estáis cansados, algunos estáis empezando el día. Gracias de verdad por estar aquí. Somos un montón. Estoy súper agradecida de que no pues, se han ido yendo la gente, no todos permanecen, es ideal. Entonces, cuando una persona habla mucho, en voz alta, inconsciente, pero solo hasta que empezó a tomar clases de cantos, esto lo hemos leído. Buenas tardes desde Venezuela, buenas tardes desde México, qué alegría. Carraspear es malísimo. Entramos en un ciclo totalmente vicioso, como el ratón que entra dentro de la rueda y empieza a dar vueltas. Si carraspeo, inflamo. Si inflamo, genero que mi organismo mande más moco. Si mando más moco, tengo más ganas de carraspear, y si carraspeo y inflamo más, todavía más moco. Entonces, estamos entrando en la rutina. ¿Cómo eliminar ese moco? Primero, eliminando el hábito de carraspeo. Si no puedo conseguirlo, se puede recetar un mucolítico, pero todos, cuando empiezan a hacer vaos, disminuyen esa inflamación porque ese moco ya no se genera tanto, porque el vao te desinflama, ¿vale? Entonces, de ahí la importancia. Entonces, las consecuencias de la carraspera las acabo de contestar ahora. Muchísimas gracias por los saludos. Se escucha muy bien con el micro, gracias. Gracias desde Colombia también por estar ahí. La verdad es que veo todo palabras de cariño, me alegro muchísimo. Gracias por haber permanecido. No sé si tenéis más preguntas. Al final de la diapositiva os he puesto mi correo para que desde todas las partes del mundo me podáis preguntar. Es muy importante que esto sea mundial, que estemos de acuerdo con que la voz es totalmente sanitario, que lo mismo se va a hacer en voz aquí, en Ecuador, en Chile, en Venezuela, en Cuba, en España, en Valencia, en Alicante. Súper importante saber, identificar que estamos en los hospitales, al menos en España y ojalá en todas las partes del mundo, como especialistas en voz, porque es una patología, porque son lesiones benignas, porque somos parte fundamental de la unidad de voz, porque todas las rehabilitaciones, al final, van a ser la consecuencia de los diagnósticos hechos por otorrinos, hechos por foniatras. Ellos no van a dar altas si nuestro tratamiento no es óptimo. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que la primera impresión o ese intercambio de opiniones va a favorecer o va a empeorar totalmente nuestro tratamiento. Y eso no significa que lo estamos haciendo mal, esto significa que no tenemos información y cuando uno no sabe, mete la pata. Por favor, obviar ya los litros de agua, obviar los ejercicios en el suelo respirando, obviar los ejercicios de tandas de palabras, obviarlo. Y si se me da la oportunidad, hablaremos más adelante de rehabilitación, por supuesto. Entonces, muchísimas gracias a todos. Nada, habéis sido encantadores. Por si acaso no sale mi correo, os lo vuelvo a decir por aquí de boca, Rosana_Boronat, como mi apellido, BORONAT, @hotmail.com, y estoy para todos en todas las partes del mundo. Entonces, nada, me despido de vosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias por todo. Espero veros en el futuro y nada, ha sido un placer hablar para todos vosotros.
¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.